Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa número 2 que lleva por título El espacio entre el cielo, la tierra y el mar. Vamos a comenzar primero con la participación de Adrián Eduardo Almonte Ríos con el título Reconfiguración simbólica del torbellino en Jardín de Flores Curiosas 1570 de Antonio de Torquemada. Adelante. Bueno, gracias. Y doy inicio. La presencia del torbellino en la tradición occidental ha funcionado con notable presencia como un dispositivo simbólico de transición entre dimensiones, ¿no? Por eso el título de nuestro coloquio. Más allá de su naturaleza meteorológica, este fenómeno se consolida en el imaginario aurisecular, tanto como un agente de destrucción, pero también un vehículo, ¿no? Un vehículo de lo sobrenatural. Es un punto de fuga donde la estabilidad de lo real se fractura. Desde los registros antiguos hasta su consolidación en el imaginario religioso, el torbellino ha sido interpretado como este vehículo, ¿no? Hacia lo maravilloso. Por eso podemos enmarcarlo, ¿no? En esta clase de cuentos. En el marco de este coloquio, la propuesta de mi ponencia se plantea en cómo el tópico del torbellino, vinculado originalmente a rasgos de esta cuestión caótica y traslaticia, es reconfigurado, o yo podría también decir como se desplazan, o hay algunos matices ahí interesantes en su presencia, a partir de la literatura renacentista en española, ¿no? a la que es mi caso de estudio. Me sitúo en la así llamada prosa de ideas, específicamente la miscelánea, como Jorge también ya habló del mismo corpus, género importante para entender estos imaginarios del siglo XVI. Es el caso del Jardín de Flores Curiosas de Antonio de Torquemada, que me ha servido para observar cómo convergen la tradición oral, la doctrina cristiana y esta sensibilidad humanista. Propongo analizar la transformación de este fenómeno a partir de esta forma de la miscelánea, donde esta cuestión popular y doctrinal empiezan a entrelazarse, y sostengo que en Torquemada no solo podríamos pensar que se heredan estos rasgos de monología medieval, en específico el Malleus Maleficarum, sino que se resignifica el torbellino como signo de intervención divina en absoluto, ¿no? Y un indicio también de un pasado mítico, ¿no? Donde la frontera entre mundos era aún permeable. El jardín se vuelve así una pieza clave para entender cómo el Renacimiento negoció o dotó de una nueva autoridad interesante textualmente a tópicos de la oralidad. Entonces, bueno, el torbellino como tópico, es decir, aparte como mi lectura en clave de símbolo, ¿no? Para entender este proceso habría que precisar desde luego qué entendemos por torbellino, ¿no? Más allá de su definición técnica, como este fenómeno de remolino helicoidal, en esta investigación me interesa el fenómeno específico de arrastre, ¿no? O que es capaz como de levantar o transportar individuos, o animales también. Un evento que al emerger este choque entre viento y polvo adquiere una apariencia cuasi animada. La genealogía de este concepto en el pensamiento hispánico, bueno, pues es bastante clara, ¿no? Abrego incluso de las mismas fuentes que Jorge, que ahora me doy cuenta. Ya en el siglo VII, en las etimologías de Stitton y Thompson, encuentro motivos fundamentales, ¿no? Para entenderlo, pero hay más que se pueden ir un poco ahí englobando o acumulando, pero los que me parecen como cruciales para este cruce o este momento, ¿no? Es el de las hadas viajan en remolinos de viento y el motivo de el demonio viaja en torbellino. Con la llegada del cristianismo, este motivo experimenta su relectura moral. Lo que antes era un tránsito hacia lo maravilloso comienza a interpretarse bajo el prisma de una superstición y de lo demoníaco. El torbellino se empieza a vincular con conjuros, desapariciones inexplicables y los castigos, como ya lo referí. Un giro esencial en esta evolución es el paso de los objetos mágicos, ¿no? Que en primer lugar, bueno, si acudimos a estos motivos, a estos catálogos de motivos, suele haber cuchillos, suele haber algunos objetos que nos ayudan a hacer posible la manifestación de estos vientos, de estos torbellinos. Esto deja de aparecer, ¿no?
al menos para el caso de Torquemada. Ya no se necesita el arma o un ritual muy específico, sino que el torbellino opera por sí mismo, casi como aparece como muy espontáneamente, aunque claramente tiene un indicio, ¿no?, meteorológico, aumentando la aprehensión del oyente ante su irracionalidad. Aquí, caso muy, bueno, que me parecía muy interesante es cuando estuvimos en Tierra Nueva, hubo también hay un caso de un músico que es famoso por sus habilidades y es llevado a una cueva a tocar, ¿no? La cueva, creo que era de la mesa de Sal Si Puedes. Pero lo que me llamaba más la atención era como en esta parte de la transmisión o del performance, es como esa forma tan, no sé, como esto que digo, ¿no?, que apela un poco a la parte irracional o muy espontánea de que el transmisor de repente diga, y llegó el viento y se lo llevó. Así como una forma, esta cosa, ¿no? O sea, que no es poco, es algo inexplicable, al menos para ellos, ¿no? En este punto, los abducidos, personas o animales, porque también hay casos de animales, ¿no? En el libro de La Voz de la doctora Mercedes Zavala aparece un hombre que se lo llevan con todo y caballo. Y solo, bueno, el caballo se regresa, el hombre no, porque tiene ahí unos antecedentes bastante violentos hacia sus hijos. Entonces, bueno, se pueden convertir en testigos o supervivientes, ¿no?, permitiendo que el relato gane esta nueva autoridad, ¿no?, de que alguien venga a decirnos qué sucedió. La de aquel que cruzó la frontera y puede regresar o no, digamos, ¿verdad?, para contar. Ahora bien, de la transición entre mito y religión, bueno, este poder simbólico del torbellino, en el ámbito cristiano, digamos, no podemos anular su herencia mítica, ¿no?, sino que podríamos pensar cómo se refuerza y se regula. Desde las escrituras, el fenómeno aparece con una dualidad, ¿no? Puede ser un vehículo de gloria divina, como en la ascensión de Elías o la manifestación de Jehová ante Job, pero también es un signo de fugacidad y destrucción para los impíos, ¿no?, en los proverbios de Salomón. Me interesa Salomón incluso en estos cruces también de umbral, diría yo, entre lo ortodoxo y lo heterodoxo, porque la figura de Salomón parecía clave en esta transición más de lo heterodoxo, ya que los textos apócrifos del llamado Testamento de Salomón, este rey domina entidades demoníacas que son torbellinos, en especial al torbellino de cenizas, un demonio tumultuoso que está vinculado incluso desde el imaginario bíblico, pero también con los llamados jinn en Oriente Medio. Aquí el torbellino deja de ser mero fenómeno meteorológico, ¿no?, para ser esta manifestación física de entidades espirituales malévolas. Esta demonización del viento se corrobora en los tratados que ya decía, ¿no?, el Maleus Maleficarum, donde se explica que el demonio asume estos cuerpos aéreos para interactuar con el mundo terrenal. Sin embargo, estando ya en esta época del Renacimiento, se introduce un matiz que yo considero crucial, que es el de la permisión divina, casi como una especie de recurso de Deus ex machina, ¿no? Todo decir que es porque así Dios lo quiso. Ningún torbellino, por demoníaco que sea, actuará fuera del control, ¿no?, de Dios. Así el fenómeno se convierte en una especie de lugar o espacio de colisión de discursos donde la experiencia oral, estos eventos insólitos, se encuentra sometida a la racionalización teológica y científica, preparando el escenario, pues, para esta miscelánea en Torquemada, ¿no?, que es el caso del cual voy a analizar. En el Jardín de Flores Curiosas, que constituye un ejemplo, digamos, paradigmático de estos cruces entre oralidad y escritura, este género misceláneo, donde la oralidad parece tener esta función de estos testimonios directos o de relatos experienciales, se integran frente a una estructura culta mediante los recursos de la prosa de ideas, en especial en estos tres personajes, ¿no?, donde son Luis, Antonio y Bernardo, que específicamente en el Tratado Terceros, en el que igual me voy a concentrar, el que explora las visiones de los trasgos y los hechiceros, es donde podemos un poco constatar este diálogo, ¿no?, entre una perspectiva racional humanista contra otra quizás de un poco más
muy cercana a la religiosidad popular, por ejemplo, ¿no? Antonio, alter ego de Torquemada, se posiciona como el experto que busca la verdad cristiana frente a lo pagano. En su clasificación demonológica, destaca a los demonios que habitan la región media del aire. Según Antonio, estos entes son capaces de mover los vientos con una furia fuera de la operación natural. Vincula así el torbellino con un fenómeno conjurado. Al citar el Maleus Maleficarum, describe cómo estos vapores provocados por hechiceras, usualmente, pueden espesarse hasta crear nubes e ímpetus infernales. Incluso la doctora Claudia en las clases nos hablaba de estos conjuros donde, no me acuerdo bien cómo era, pero en un vaso de agua o con el dedo hacían un poco esta señal y así era como conjuraban, ¿no? los torbellinos, los materializaban. En este marco el torbellino, pues desde luego ya no obedece solamente a una cuestión sobre los climas, ¿no? Sino que es la ejecución de una voluntad, ya sea demoníaca por mediación humana, o el caso que veremos, que es permitida por una instancia divina. Para ilustrar esta intervención sobrenatural, que yo entiendo como una especie de motivo de rapto y castigo, el texto nos ofrece dos relatos que funcionan como, o bueno, se pueden enmarcar en los exempla, ¿no? En los exempla morales. Incluso estos momentos donde aparecen los torbellinos están prácticamente en Jardín de Flores Curiosas casi que concatenados, ¿no? Es decir, están uno tras de otro y al final opto por dejar fuera uno que tiene que ver ya más como con una especie de gran huracán que destruye la ciudad de Benavente, creo. El primero es la abducción de un niño. Luis relata un suceso en su pueblo natal. Un niño de 12 años, tras una travesura, es maldecido por su madre, quien la encomienda a los demonios, y cito: comenzó a ofrecerle y a encomendarle, la madre, muchas veces a los demonios que se los llevasen delante. El muchacho, con miedo, se salió a un corral que en la casa había, y allí desapareció. Y habiéndose así pasado más de 2 horas, hallaronle tan maltratado que era la mayor lástima del mundo de verle. Después, en el relato, el joven cuenta cómo había visto ante sí unos hombres muy grandes y muy feos y espantables, los cuales, sin hablar palabra, le tomaron y llevaron por el aire con tan gran velocidad que no hallaba en el mundo que tanto volase, y que descendiendo a unos montes muy llenos de espinos, le habían traído arrastrando por medio de ellos. Y ahí fin de cita. Solo la intercesión de la Virgen va a permitir el regreso del niño. Aunque en el texto no se emplea la palabra exacta del torbellino, la idea de rapto, levantamiento, la velocidad del viento, el traslado a un espacio al parecer, digamos, salvaje, ¿no? Este monte espinoso, remite directamente a una especie de tópico y motivo de estos vientos mágicos. El niño incluso queda sordo y adobado, una secuela física de quien, como podríamos un poco a tono con, ha habitado ha cruzado estos umbrales, ¿no? El torbellino aquí funciona como este brazo ejecutor del castigo, podríamos decir materno, mediante esta intervención de los demonios. Pero el caso, digamos, el núcleo de ahora sí la aparición de un torbellino es que viene inmediatamente después en este diálogo entre Luis, Bernardo y Antonio, que es el torbellino de Benavides y el castigo de un blasfemo. Antonio introduce un segundo relato con una presencia ahora sí explícita, ¿no? Incluso del término. Cerca del pueblo de Benavides, cito: viniendo 2 hombres juntos por el campo en un día que hacía tempestuoso, de muy grandes vientos, se levantó un torbellino tan grande y tan recio que puso muy grande espanto a muchos de los que estaban mirando. Y estos 2 hombres, queriendo huir del torbellino que venía hacia ellos para que no les tomase, se dejaron tender en el suelo. Fin de cita. Y bueno, tras el paso del remolino, uno de ellos sobrevive sumamente fatigado, pero el otro es encontrado muerto. Y la cita, vuelvo a citar, ¿no? Halláronle que estaba muerto y con señales dignas de muy grande admiración, porque tenía los huesos todos tan molidos que tan fácil cosa era doblar las canillas de los brazos y piernas para una parte como para otra, que todo el cuerpo parecía hecho de masa, y además de esto no tenía lengua,
que de raíz le había sido arrancada. Fin de cita. A diferencia del primer caso, el torbellino aquí posee una agencia distinta. El texto personifica al fenómeno que toma a los hombres, anda encima de ellos, los muele, y la interpretación de la comunidad, ¿no? El recuento de lo que pasó y de Antonio, en tanto de nuevo volviendo a esta parte como de un relato un poco de voz o testimonial, es unívoca en tanto el hombre era conocido como un blasfemo. Y entonces pues Dios permitió que el demonio usara el viento para silenciar y arrancar su lengua pecaminosa. Bien, esta tensión, ¿no?, entre lo racional y lo providencial, la relevancia que también nos muestra en este apartado es un debate que surge inmediatamente después de estos dos ejemplos entre los interlocutores. Luis plantea una explicación, o intenta, ¿no?, pensar de forma racional, y se pregunta si no pudo ser simplemente la fuerza física del viento la que arranca los árboles y mueve peñascos, la que molió los huesos del hombre. Sin embargo, Antonio descarta esta lectura o esta interpretación a partir de dos pruebas de lo sobrenatural. Uno, la arbitrariedad de este fenómeno, ¿no? ¿Por qué muere uno y el otro no? Y dos, la especificidad de este castigo, ¿no?, que es la desaparición de la lengua. Esta doble lectura refleja la tensión como discursiva que ya decía al principio en este momento, o este ánimo humanista de Renacimiento, ¿no? La necesidad de observar la naturaleza, es decir, esto casi como el ánimo humanista, frente a la persistencia de esta visión providencialista del dogma. Torquemada no rechaza la ciencia de los vientos, ¿no?, pero la subordina a la permisión divina. El torbellino se convierte así en una especie de signo o agente que interviene en estos casos de transgresión moral, vinculando la fragilidad física del hombre con la autoridad de este juicio divino que interviene. En última instancia, podemos decir que el jardín un poco configuraría, en cierto sentido, o desplazaría, como lo decía al principio, la idea o el énfasis de este tópico del torbellino, ya no solo como el puerto hacia un mundo de hadas o el transporte de los demonios, sino más bien pensar en este desplazamiento como una especie de instrumento o instrumentalización de la moral en una sociedad que empieza a racionalizar lo que ve, pero que aún teme, ¿no?, lo que empíricamente sucede o pasa, ¿no? Por eso me llama la atención, siempre tiene la performance en el relato que recogí es este momento como de desconcierto del transmisor. Y bueno, a manera de conclusión, este recorrido pues me permite valorar o entender cómo el torbellino, más allá de esta definición meteorológica, se consolida a grandes rasgos como esta potente imagen de tránsito, de castigo, de alteridad, de umbral, ¿no? Como hemos visto, el Jardín de Flores Curiosas es un escenario donde estas capas convergen. A través de estos diálogos, pues bueno, el torbellino, que manifestaba sus dos vertientes como vehículo de abducción y como agente autónomo de justicia, pues en ambos casos hay una especie de orden fracturado de transgresión en lo cotidiano, muy de la mano o muy intervenido por las lecturas de lo sagrado y de lo demoníaco, ¿no? Lo que nos haría pensar que bueno, esta reconfiguración específica en Torquemada, bueno, nos permite extraer estas, a manera de conclusiones, ¿no?, o ideas, estos desplazamientos que les decía, ¿no? Primero, el torbellino parece dejar de ser un mero umbral de lo maravilloso, digamos, en términos muy de lo folclórico, ¿no?, como les decía en la tradición tanto celta, la irlandesa, donde hay reinos de hadas, ¿no?, donde el torbellino tiene esa función de transportar a alguien allá. Creo yo que, bueno, también no desestimo la parte de que también haya algún castigo ahí, un valor de castigo. Sin embargo, yo pienso en un desplazamiento donde ya quizás en este tránsito entre lo mítico o lo del cuento de hadas, no sé si es incluso por la propia distancia nuestra, ¿no?, cultural, respecto a que vemos algo más de carácter de la maravilla y algo un poco de fascinación en este viaje a un nuevo mundo. No desestimo que también ello en ese momento pudiera haber también implícita una idea de castigo, ¿no? No lo sabemos, me queda esa impresión, pero creo que en este desplazamiento que les hablo en Torquemada
claramente el juicio moral cristiano pues está teniendo un mayor énfasis, ¿no? Entonces ahora todo lo trasladamos a esta clave de castigo. Ya no se viaja a estos terrenos de juventud, nos diría el doctor, bueno, a quien citaba, ¿no? Cardeña Contreras. Ahora se viaja a una especie de espacio de castigo o de advertencia divina. Y en segundo lugar, es interesante, bueno, obviamente leer a Torquemada, esto lo ha hecho también, ya lo hizo muy bien Jorge, para un poco ir entendiendo esta especie como de sensibilidades, ¿no? Al integrar estos relatos de la tradición oral en los diálogos cultos del momento, el jardín, al parecer, está un poco preservando las cargas mágicas de estos fenómenos, en tensión con esta domesticación teológica, ¿no? El Torbellino es el punto donde la observación empírica, porque hay un día tempestuoso y un poco el texto nos marca que algo se avecinaba, se encuentra con pues, la interpretación simbólica como un castigo a los blasfemos. En definitiva, el Torbellino se nos revela entonces como una figura de larga duración cultural, podríamos decir. Su maleabilidad le permite incluso, ahorita también se lo platicaba con Jorge, no sé si por esta cuestión meteorológica, ¿no? El clima está por fuera, ¿no? Y entonces, no sé, o sea, es un terreno muy complejo de tratar de interpretar. Le permite habitar lo clásico, lo folclórico, lo literario y al parecer tiene esta esencia, ¿no? Simbólica de lo que excede al control humano. Su capacidad para representar lo incontrolable, lo trascendente, quizás garantice esta persistencia, ¿no? Esta larga duración. En el Jardín de Flores Curiosas, bueno, veremos que entonces esto es más que un fenómeno, ¿no? De los aires, y es este signo, ¿no? de un orden cotidiano que puede ser fracturado, ¿no? Que puede ser alterado en cualquier momento, y el viento es un poco ese recordatorio, ¿no? Que se habita un mundo propenso a intervenciones de lo sagrado, pero también en relación con esta cuestión de lo profano, ¿no? No importa cuánto avance el conocimiento racional, lo inexplicable y estos momentos de umbral, bueno, continúan irrumpiendo, ¿no? En nuestra imaginación como una metáfora viva. Muchas gracias. Gracias, Adrián, por enseñarnos a conjurar huracanes, torbellinos. Ahora vamos con Gabriel Alfonso Pérez Reyes con el título El durmiente y el ave, la escopeta de Julio Ardílles Gray, a la luz del cuento tradicional. Gracias, Baby. Bueno, voy a comenzar con mi ponencia. Dices: un hombre, arma de fuego en mano, avanza por entre el follaje de frondosos árboles y naranjos a la saga de la paloma con la que pretende alimentar a su familia. Tan pronto pierde de vista a su objetivo, el cazador vislumbra en los alrededores la presencia de una ave rara que, después de que se siente amenazada, emite un dulce gorjeo que lo pone a dormir poco a poco en pleno bosque. Una vez despierta, el sujeto advierte que su arma ha desaparecido, por lo que, doblemente decepcionado, emprende el retorno a casa con las manos vacías. En el camino, viviendas y jardines le parecen extraños a quien siente en sí los efectos del sopor todavía. Al llegar a casa, el presentimiento de que algo no anda bien termina por confirmarse. En el zaguán, una mujer desconocida sale a su encuentro para informarle que la familia por la que pregunta con insistencia abandonó el pueblo hace una década, cuando el patriarca desapareció al ir de casa. Horrorizado por el significado de esas palabras, el hombre mira sus manos solo para corroborar la sospecha. Lo que pareció un sueño de algunos minutos, en realidad fue un letargo de 20 años que lo envejeció sobremanera. Tras ver lo que la edad le ha hecho al cuerpo, el ahora anciano emprende la huida tras dar un grito de pavor. Este es, en resumen, el argumento de La escopeta, relato que forma parte de Cuentos amables, nobles y memorables de 1964 del autor tucumano Julio Ardílles Gray. Dicho cuento ha logrado cierta prominencia en Argentina, dada su inclusión en manuales, libros escolares y otras antologías. Pese a esta relativamente amplia difusión, y aun cuando ha llegado a tipificarse como un clásico de la literatura escolar, la crítica no ha mostrado interés en la escopeta. Las escasas aproximaciones al texto se han limitado a acentuar su naturaleza fantástica, sin que tal beta haya sido realmente estudiada con detenimiento. Por otro lado, la raigambre tradicional del cuento de Julio Ardílles Gray ha pasado inadvertida en su totalidad, incluso si el mismo paratexto de la segunda mitad de Cuentos amables, nobles y memorables
colección a la que pertenece la escopeta, proporciona dicha clave de lectura, toda vez que reza, abro cita, variaciones sobre viejos temas, cierro cita. El relato del hombre que al regresar a su hogar advierte que ha permanecido dormido horas no, siglos tras haber escuchado el canto de una ave misteriosa, es, de hecho, un cuento tradicional de posible raigambre oriental que tuvo amplia difusión durante el medioevo. Dentro del sistema Arne Thompson se le tipificó así, abro cita, el monje y el pájaro. Por lo demás, el motivo sobre el que se cimenta este texto es el siguiente: Years see moments while men listen to song of bird. O los años parecen momentos, más bien, los años se ven como momentos mientras un hombre escucha el sonido de un ave. El propósito de la presente investigación es, pues, la exégesis de la escopeta desde dos ejes. El primero, a la luz de múltiples variaciones del cuento tradicional. El segundo eje propone el estudio del texto de Julio Ardiles Gray desde el prisma de la literatura fantástica, no para adscribirlo a un género específico de escritura, antes bien para marcar una ruta de interpretación que ayude a desentrañar los sentidos de sus mecanismos textuales. Bueno, como verán, tuve doble chamba, que es ir a la tradición y recopilar como, pues sí, todas las versiones de este cuento tradicional y además, pues estudiar el texto del autor, ¿no? Entonces, por fines de tiempo, para resumir un poco, pues hice una pequeña tablita, espero que se vea bien, si no podemos hacer ahí un poquito de zoom. Y bueno, aquí está, Steve Thompson lo clasifica, como ya les dije, los años que parecen momentos, ¿no? Mientras un hombre escucha el sonido de un ave. En realidad fueron 4 mis versiones, pero bueno, aquí para la ponencia solo voy a mostrar 3, que son del medioevo. Mis autores son, bueno, Alfonso X el Sabio con sus cantigas de Santa María, es la cantiga 103, el libro de los ejemplos de Clemente Sánchez y los cuentos moralizantes de Nicolás Bosso, ¿no? Que son del siglo, si no me equivoco, siglo XIII, no siglo XII. Y bueno, aquí hice como una suerte de división en tópicos y motivos, ¿no? Bueno, el tópico en estos 3 cuentos cambia, ¿no? En las cantigas de Santa María está un monje, bueno, en resumen, hay un monje, pide conocer el cielo o acceder un poco a la eternidad, ¿no? Entonces está pensando, divagando, escucha el arrullo de un ave o el gorjeo de un ave y sale a ver qué es lo que pasa. Aquí es donde cambian las versiones. En una versión va al jardín, en otra al monte y en otra al bosque, ¿no? Allí pues escucha esta ave rara y le produce como un sopor y se queda dormido, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo el motivo, tenemos la salida del convento Guabadía, que está en los 3. Hay una solicitud divina, también está en estas 3 versiones, que es experimentar un poco de eternidad o un poco de cielo, ¿no? Un cachito de cielo. Bueno, este tópico espacial, si bien sí cambia, pues en realidad son lugares que son hierofánicos por excelencia, ¿no? Lugares donde se produce lo sagrado, ¿no? El jardín, bueno, ya hay, ¿no? Excavando un poquito en estas fuentes, como de diccionarios o incluso en Merced Aliade, pues nos dice que es un lugar sagrado que representa una suerte de cosmos en miniatura, ¿no? El hombre del medioevo así lo representaba. Y bueno, pues el jardín, el monte y el bosque pues son sitios hierofánicos, ¿no? En las 3 versiones se nos presenta un ave, pero no se nos describe igual, ¿no? En las cantigas de Santa María se nos dice que es una avecilla, así a secas. En este libro de Clemente Sánchez se nos dice que es un pájaro como ningún otro. Y Nicolás Bosso se nos dice que es avecilla del paraíso. Y bueno, aquí quisiera hacer como unas aclaraciones así rápidas. En realidad, pues el ave ha fungido como símbolo de los vínculos entre lo mundano y lo celeste a lo largo de la historia, entre el hombre y la divinidad. En griego, por ejemplo, a decir de Jean Chevalier, el propio nombre es sinónimo de presagio y de mensaje del cielo. Es más, dado que el pájaro está en consonancia simbólica con los estados más altos del ser, hay una asociación natural entre el pájaro y el ángel. No es raro que, en un juego de correspondencias, el cisne que en la cosmovisión celta hizo de mensajero o auxiliar de los dioses tenga su equivalente en el mundo cristiano en el ángel,
que suele volar gracias a sus alas, también de cisne. Esto nos dice Angels Rock. Y bueno, el ave del paraíso, pues es el nombre de un ave. En el medioevo, no sé, lo que nosotros conocemos como ave del paraíso no es lo mismo que conocían ellos como ave del paraíso, ¿no? Pero un poco yendo a los bestiarios, Cantimpré, por ejemplo, nos dice que el ave del paraíso era conocida por despertar devoción y la alegría de las personas, ¿no? Y bueno, en estas tres versiones también se produce el regreso a casa, pero hay algo interesante porque, bueno, hay unos indicios que se le dan al monje de que la regularidad cotidiana ha sido puesta de cabeza, ¿no? Y se dan en tres momentos, ¿no? Por un lado, hay un desconcierto por un espacio totalmente otro, ¿no? Es decir, el monje sale de este sitio hierofánico y cuando va caminando al convento dice, ah, caray, este no es el convento que yo conocía, ¿no? Estas no son las casas que yo conocía. Y eso se da en las tres versiones, ¿no? Segundo, hay un encuentro con quienes reconocen algo anómalo en él, ¿no? Cuando el monje llega y toca la puerta, pues no le quieren abrir, ¿no? Porque realmente no lo conocen, ¿no? Porque dicen que ha pasado 200 o 300 años desde que se fue, ¿no? Y en tercero, hay una confirmación del que un coetáneo del monje ya no vive más, perdón. Por ejemplo, él llega, toca y dice, busco al sacerdote tal, al padre tal, ¿no? Y dice, no, es que él murió hace 300 años, ¿no? Hace 200 años. Y aquí se produce como lo que yo califico, junto con Legoff, como lo maravilloso cristiano, ¿no? Que es como, voy a leer un poquito, resultado de la intervención de un Dios monoteísta que supedita sucesos y acciones de los personajes a un plan divino, lo que hasta cierto punto hace del milagro un suceso esperado, previsible, es decir, no hay un susto, ¿no? Es decir, claro, es manifestación divina, no es por gracia de Dios. En este sentido, el relato no puede pensarse fuera de su intención doctrinaria y su propósito de edificación espiritual a través de personajes que fungen de intermediarios entre lo alto y lo bajo, entre el cielo y la tierra, desde tres aristas: la castidad, la obediencia y la pobreza. La facultad de permutar los días en años y los años en días es, a juicio de Eloy Benito Ruano, la explicación plástica teatral de la declaración del príncipe de los apóstoles. Un día para con el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Cierro cita. Y bueno, ya después de todo este muy sucinto trayecto por la tradición, pues ahora sí vamos a nuestro texto, ¿no? Algo que quería señalar es que en una sola de estas versiones es que se da la muerte del monje, ¿no? Pero claro que no se da en situaciones trágicas, ¿no? Simplemente el milagro ha obrado y ya Dios cumplió su cometido a través de este monje, ¿no? Y ahora sí, vámonos. Dice así: la explicación del quiebre de la regularidad cotidiana a la luz del designio de un Dios que suele dar fe de su gloria a los hombres en la tierra no está presente en el cuento de Julio Ardílez Gray. Ese miedo del soñante medieval que deviene en consuelo tras saberse vehículo de la manifestación divina es solo miedo en Marcelo, el protagonista de la escopeta. Ante la incapacidad humana de poner en claro a través del lenguaje el suceso que, en teoría, no debería suceder, la respuesta inmediata de Marcelo es el grito, con el que cierra el texto. Sin el cielo medieval como, en palabras de Rosemary Jackson, esa región alternativa que vuelva familiar y confortable, cierro cita, la idea de que es posible hacer de los minutos años y de los años minutos, el mundo del personaje es reemplazado, dislocado. En razón de tal cambio de paradigma, donde lo secular ha quedado atrás, la escopeta puede leerse en clave fantástica. Pese a la multiplicidad de enfoques respecto a dicho fenómeno, para el caso que nos ocupa traemos a cuento, pues, la concepción del género articulada por Rosemary Jackson. Lo fantástico abarca la región que no tiene nombre ni explicación racional de su existencia. Sugiere acontecimientos que quedan fuera de toda interpretación, cierro cita, donde, al presentar lo que no puede ser, pero es, abro cita, la razón tiene que confrontarse con todo lo que tradicionalmente rechaza. Ahora sí, cierro cita. Por lo demás, así los plantea Rosalba Campra, lo fantástico supone una transgresión en sentido absoluto, cuyo resultado no puede ser otro que el escándalo. Sin embargo, la transgresión precisa, si se quiere operativa, un sólido paradigma de realidad cuya ilusión simule seguir las mismas leyes del mundo extratextual, o nuestro mundo, para eventualmente poner en duda su certeza. El relato comienza, pues, con Matías caminando en lo que parece ser un campo de naranjas a las afueras del pueblo.
Lo que en el cuento tradicional era un espacio cerrado, simulacro de un cosmos en la Tierra donde el individuo podía comunicarse con lo supraceleste, aquí es un sitio abierto, no civilizado, en el que se está expuesto a toda suerte de peligros. No por nada a la imaginación del medioevo, el mundo exterior, informe y caótico, era la morada de los monstruos. En el afuera se creía que el hombre estaba, lo mismo, a merced de las tentaciones del maligno. Tan pronto el personaje se interna, pues, en este espacio no cualificado, la intensidad con que caen los rayos del sol establece un problema de percepción, de manera que la irrupción de la ilegalidad o ruptura de ese orden mimético hará cuestionarse a Matías, al menos en un principio, si lo que ocurre es en realidad lo que parece o si solamente es resultado de una pobre visión. Abro cita, aquí una cita del cuento: el sol caía con tanta fuerza que le obligaba a entrecerrar los ojos. Cierro cita. Por abundancia, como ya lo apuntaba Octavio Paz, la luz logra un efecto similar al de su opuesto, la oscuridad. Las características del espacio y de la atmósfera, oscura por luminosa, establecen desde las primeras líneas el bioma idóneo para la irrupción del fantasma, entendido como el elemento que pondrá en peligro las leyes naturales por las que se rige el universo representado donde se mueve Matías. Antes, como para acentuar por contraste la extrañeza de lo que está a punto de entrar en escena, hace su aparición otro ser enmarcado dentro de los límites de lo natural y lo conocido, una paloma. Dicha ave, familiar para el personaje que intenta darle caza, tan pronto llega, se pierde entre las ramas de un árbol. Abro cita. Por más que examinó hoja por hoja, no pudo dar con la paloma. Extrañado, se rascó la nuca. Cierro cita. Si, a decir de Cámpara, el texto fantástico se caracteriza por una adjetivación fuertemente connotada que despierta la sensación de una ambigua rareza, no sorprende hallar en la escopeta la reiteración del vocablo extraño, o bien la de sus variaciones o derivados, extrañado, extrañeza. La recurrencia de tales palabras pone en evidencia la incapacidad del propio Matías de dar explicación racional a los sucesos experimentados. Pronto, esta imposibilidad se desplaza al ámbito verbal una vez que llega la rara avis, que, tal como lo fantástico mismo, se define en razón de lo que no es. Abro cita. No era su paloma, era un pájaro de un color entre azulado y ceniciento. Cierro cita. Curiosa elección cromática. Por un lado, según afirma Bachelard, el vínculo entre lo azul y el pájaro ha sido natural para la ensoñación desde tiempos remotos, al punto en que, en un giro sinecdótico, lo mismo es decir azul que decir ala. Por otro lado, bajo el prisma bachelardiano, la imaginación se ha habituado a asociar la negritud o tonos oscuros no con el apéndice emplumado, con la membrana alar del murciélago. Que, en la escala tonal, el ave del cuento esté tan cerca del azul como del color ceniza, implica entonces una naturaleza tan próxima al pájaro como al murciélago. En otros términos, esta es una vecilla que se mueve en el umbral, entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Si el pájaro hace un vuelo ascendente, advierte Bachelard, el vuelo del murciélago es descendente. Su naturaleza liminar, en consecuencia, le da facultad para moverse y mover a otros entre dos polos, no solo espaciales, también temporales. Que la rara avis recurra al canto una vez que el arma de Matías apunta a su dirección revela, sí, un mecanismo de defensa, pero, por encima de todo, la sanción que le sobreviene a quien ha ignorado el tabú implícito de evitar atentar contra la vida del pájaro. Abro cita. Ya que no es la paloma, se dijo, no me voy a volver a la casa con manos vacías. Cierro cita. La prohibición en torno a la muerte de un ave no es extraña para ciertas culturas. Ya los versos áureos atribuidos a Pitágoras abogaban por impedir la inmolación del gallo, animal relacionado estrechamente con los astros celestes. Dice Pitágoras, o los versos áureos, ¿no? Alimenta un gallo, pero no lo sacrifiques, pues es sagrado al sol y a la luna. Cierro cita. La transgresión del tabú supone el castigo en forma, pues, de un canto que embeleza. Abro cita. Qué extraño, se dijo Matías, jamás he escuchado cantar a un pájaro como este. Cierro cita. Mientras que en el relato tradicional la pajaría o el pajarito tomaba atributos más bien de ángel, el pajarillo del cuento de Julio Ardiles Gray lleva a pensar en todo caso en aquellos seres mitológicos que dependían del canto para atraer a los hombres y arrastrarlos a su perdición. Por lo demás, la antigüedad clásica solía representar a la sirena, Esmedi nos va a hablar más adelante sobre sirena, menos como un pez que como un pájaro. Sobre la base del vínculo entre canto seductor y muerte hay una inversión de roles, aún imperceptible para Matías, que hace de la presa el cazador y del cazador la presa. Abro cita.
Para escuchar mejor, dejó caer la escopeta a un lado y arrastrando los pies se acercó al árbol para apoyarse en el tronco. Cierro cita. Si el excedente de luz hacía suponer al personaje que lo que parecía su versión del orden natural no era más que una mala jugada de la percepción, el estado de somnolencia incrementa todavía más la ambigüedad de lo vivido. Abro cita. Y le comenzó a entrar un sopor dulce, unas ganas de abandonarse a los tiempos felices y de no hacer nada más. Cierro cita. Que el ave se pierda del foco visual de Matías tan pronto como apareció, se debe a una simple ilusión óptica o a la naturaleza sobrenatural de ese animal. Abro cita. El pájaro había desaparecido, pero su canto continuaba en el aire. Cierro cita. Las aves que sobrevuelan el cielo están allá afuera o son parte de un espejismo creado por la mente adormecida. Abro cita. Allá arriba, entre nubes ociosas que desflecaban gigantescas flores de cardo, dos grandes pájaros negros volaban en lánguidos círculos inmensos. Cierro cita. El texto fantástico, a decir de Rafael Olea Franco, precisa una serie de indicios, suelen pasar inadvertidos en un primer acercamiento al texto, que se revisten de sentido de manera retrospectiva, tal y como sucede en la literatura policial. Con el conocimiento de la identidad del asesino, su presencia a lo largo de la novela ya no será indiferente en una segunda o tercera lectura. Para el caso, la mención a esos ingentes pájaros subraya el mal augurio que se cierne sobre el protagonista, quien, sin sospecharlo siquiera, despierta el hambre de lo que parecen ser aves rapaces, que huelen la proximidad de la muerte. Curioso es, a su vez, el empleo de la hipálague para acentuar el complejo estado en el que se halla Matías, como si, al estar fuera de sí, al personaje le fuera sumamente difícil determinar dónde empieza él y dónde termina lo observado. No son las nubes las que están ociosas, es Matías. Si parecen como borrachas, es en razón de que él mismo está borracho, ¿no? Así lo aparenta. Sea como fuere, tan rápido como cesa el canto, el protagonista cae en la falsa sensación de que las cosas volverán a su regularidad cotidiana, tal cual todo lo anterior pudiera explicarse con la lógica de haber sido producto de un mal sueño. Abro cita. Me estoy volviendo muy abriboca, se dijo, mientras sacudía la cabeza. Cierro cita. Matías ignora que una vez que se ha abierto la fisura, el desgarramiento en esa aparente solidez e inmutabilidad de su mundo, no hay marcha atrás, y nada volverá a ser lo mismo. Pronto, aquel falso consuelo se ve comprometido por algunos quiebres, como la ausencia del arma de fuego. Abro cita. Buscó la escopeta, pero no la encontró donde creía haberla dejado. Caminó más allá, volvió más acá, pero el arma había desaparecido. Cierro cita. La facilidad con que animales y objetos tienden a desvanecerse hacen de este espacio en que se mueven algo inestable, colmado de vacío. Ahora bien, el espacio no es la única unidad clásica que peligra en el cuento, también el tiempo. Con todo, Julio Ardiles Gray, como en la tradición, no permite que su protagonista alcance a dimensionar la auténtica magnitud de lo acaecido, sino hasta la curva final del texto. Con ello mantiene, por un lado, su fidelidad al relato tradicional, en la que el enseñante descubre de a poco su cualidad de advenedizo temporal mediante una serie de pistas. Por otro lado, la obra del tucumano es coherente con aquella necesidad del texto fantástico más tradicional de atenuar la sorpresa para que irrumpa con toda eficacia hacia su clímax. De vuelta al cuento, la pérdida de la escopeta induce a Matías a ir a casa para pedir ayuda a su hijo, con quien pretende regresar al campo a buscarla. Al motivo del regreso al hogar, que ya lo veíamos en los cuentos, se le suma el desconcierto por un sitio irreconocible, cuyo aspecto ha mudado por completo. Abro cita. Echaba de menos algunos edificios y otros les parecía que nunca en su vida los había visto por completo. Cierro cita. Fenómeno que el narrador bien puede atribuir todavía a los resabios de aquel aletargamiento. Abro cita. Estaba como desorientado. Las frases estaba desorientado y estaba como desorientado están lejos de ser intercambiables. La modelización, de acuerdo con Todorov, tanto supone una relatividad en la verdad de lo enunciado como revela la ambigüedad del sujeto que habla. Dicha incertidumbre sobre la verdadera naturaleza de lo experimentado dejará de ser tal cuando Matías vuelve a su hogar. Abro cita. Y al llegar a su casa el miedo le sopló en la cara un presentimiento vago, pero terrible. Cierro cita. Para describir el escalofrío que recorre el cuerpo de Matías se dice que el miedo le sopla en el rostro. Este nuevo eolo mofletudo entraña algo así como el anuncio inminente de una tempestad. Lo mismo que en el cuento tradicional, el durmiente tiene un encuentro con los nuevos ocupantes del sitio, antes familiar, quienes reconocen algo anómalo en él. Finalmente, por voz de la nueva dueña del hogar, el soñante recibe la noticia de que los suyos abandonaron el pueblo hace décadas, luego de que el patriarca, un tal Matías Fernández, saliera de casa y nunca más volviera. Abro cita.
Era, dijo sonriendo con tristeza. Nosotros la compramos hace 20 años, cuando desapareció don Matías y todos sus hijos se fueron de este pueblo. ¿Qué? Gritó Matías, levantando las manos como para defenderse. Sí, asintió la mujer temerosa. Mientras que en El monje y el pájaro se habla de un arrebato místico o letargo de siglos de duración, en la escopeta transcurren los años suficientes, o sea, no 200 ni 300, para que el protagonista sufra en cuerpo propio los estragos del paso del tiempo. Abro cita. Entonces Matías se fijó en sus manos y se dio cuenta que estaban arrugadas, muy arrugadas, y trémulas como las de un hombre viejo. Cierro cita. Puede que este cambio significativo, el soñante que envejece, represente un cambio de paradigma en la cosmovisión del hombre moderno. El cuerpo vigoroso del soñante medieval, a lo rosa en plena floración o estrella fulgurante, era constancia del nuevo cariz que revestiría la carne de los virtuosos tras ser bien juzgados en el final de los tiempos. En consecuencia, el deterioro corporal invalidaría la creencia de la eternidad que se supone el hombre alcanzaría en la otra vida. Desde este nuevo prisma, la muerte no es sino muerte, disolución absoluta de un yo que servirá de alimento a los gusanos y las aves carroñeras, como aquellas aves que rondaban a Matías. Vale recordar que el texto fantástico, de acuerdo con Rosemary Jackson, es el reverso negativo del mito religioso. Dice Jackson, el cosmos se convierte en un espacio cargado de amenaza, percibida e internalizada cada vez más como un área sin sentido. Cierra cita. Ahora bien, que el personaje sea finalmente consciente del suceso sobrenatural hacia el tramo final del cuento concuerda con la idea de Rosemary Jackson del texto fantástico como una línea en ascenso cuyo punto culmen es la muestra patente de la transgresión. No obstante, tal revelación de la naturaleza de los hechos vividos no supone una explicación satisfactoria, sino solamente permite atisbar la luz. El desconsuelo de Matías, en tanto rebasa el mismo lenguaje que no parece ser suficiente para expresarlo, acaba por recurrir a lo no lingüístico, al grito. Gracias. Gracias, Gabriel, por este recorrido aviar. Yo me presento, soy Esbeidi Lara y les voy a hablar sobre la restitución patriarcal en la figura de la sirena en Una cosa por otra, de Laura Elisa Vizcaíno, y La sirena violada, de René Leiva. Para lo cual primero voy a precisar el término de restitución patriarcal, al cual defino como aquel proceso mediante el cual el patriarcado reordena simbólicamente a las figuras femeninas para asegurar su dominio. En primer lugar, convierte en monstruos a las mujeres que se apartan de los valores tradicionales, es decir, aquellas que desean ser libres, tienen voz, rechazan el matrimonio o en general adoptan actitudes que desafían el orden patriarcal. Rubalcaba y Hermosillo comprenden la monstruosidad femenina como una construcción estética para reflejar los valores negativos sobre los cuales las estructuras de poder vigentes buscaban advertir a la sociedad. El ejemplo más representativo es la figura de la bruja, cuya persecución, simbólica o real, es vigente, pues el monstruo es una categoría simbólica y estética que transgrede el orden moral socialmente institucionalizado. Entendido así, el monstruo es el otro, el salvaje, el transgresor, el que encarna todo aquello que debe permanecer oculto, lo que no debe verse pero ha salido a la luz. Este otro es en realidad muy parecido a nosotros, aunque es en un modo degradado. Es decir, el monstruo enmascara los miedos humanos, su construcción es externa y su imagen surge desde la mirada del otro, como ha sido construida la imagen de la mujer en las sociedades patriarcales, siempre en relación al hombre y de manera vertical. Una vez que las mujeres han sido degradadas a la condición de monstruos, estas son vencidas, subordinadas, perseguidas o asesinadas por un hombre o una institución que favorezca los valores patriarcales. Para continuar con el caso de las brujas, vemos cómo estas, según Silvia Federici, fueron sometidas a la figura de un diablo marcadamente masculino que contrastaba con sus figuras femeninas. Este patrón también se observa en otras figuras míticas como Medusa, castigada por Atenea y decapitada por Perseo, Lilith, quien tras rebelarse contra Adán se convirtió en la encarnación femenina del pecado y la maldad, Kali, controlada y domesticada por Shiva, Perséfone, secuestrada y subordinada por Hades, y a las sirenas derrotadas por Ulises, el héroe literario masculino por excelencia. Como vemos, a todas se les castigó, marginó o asesinó, lo que conlleva un mensaje en sí mismo,
Esto es lo que les ocurrirá a aquellas que desafían al orden patriarcal. El último paso del proceso es el retorno al lugar de dominación. Una vez que el poder se ha extirpado, este sometimiento puede ser físico, impidiendo que vuelen, naden o ejerzan sus poderes mágicos, o simbólicos, cuando se ven obligadas a negar, ocultar o abandonar sus dones o formas de ser para preservar sus vidas. En este contexto, la restitución patriarcal se configura como una lucha de poder en la que las mujeres deben mantener su posición de subordinación. Por ello, estas figuras femeninas, a pesar de sus fuerzas, terminan por ser castigadas o perseguidas con el fin de salvaguardar el control y el orden masculino, como sucedió en la histórica Casa de Brujas. También hay relatos recogidos en la literatura de tradición oral, en donde los hijos o esposos de las brujas les queman las piernas para impedirles volar, lo que evidencia el temor remoto hacia las mujeres con poder. Dentro de una cultura patriarcal, la mujer inteligente, poderosa y hermosa se presenta como una amenaza. Por ello se busca extirparle el poder y evitar su continuidad. Esta lógica se aplica tanto a figuras míticas como las sirenas, brujas, arpías, como a las mujeres de nuestra realidad social. Brevemente hice una muy breve línea del tiempo de la sirena para ver cómo cambia la simbología. Y bueno, en la antigüedad era una mujer pájaro, allá un poco lo mencionaba Gabriel por ahí. Era vista como con patitas de pájaro. La sirena no siempre fue pensada con su cola o colas. Y bueno, en la antigüedad seduce a hombres, los mata, se vincula con un castigo divino, con los dioses. Y hay otras figuras en culturas antiguas que, si bien no se les llaman sirenas, son mujeres híbridas que son asociadas con el agua. Está Ba egipcia o Anes en la cultura mesopotámica y Nitnuliyu en la cultura esquimal. Bien, en la Edad Media se ven como figuras monstruosas y seductoras, atraen a los navegantes y encarnan lo temido por la cultura patriarcal. En el Renacimiento tienen atributos ya de placer, lujuria y pecado. Aquí comienza la domesticación visual y la naturalización, es decir, ya no se muestran tanto visualmente como figuras monstruosas, perdón. Sino que aparecen, digamos, destacan más como la belleza. Ya en el siglo XX, XXI, la imagen ya es una imagen mercantilizada en la que la estética y la seducción de la sirena están al servicio del mercado. Ya es un símbolo de atracción y de poder, pero que le favorece al mercado. Ya no es una sirena que le temen a los hombres, a lo mejor es una sirena que desean los hombres. Bien. No, todavía no. La sirena en las minificciones de René Leiva y Laura Elisa Vizcaíno. Los dos textos pertenecen al libro La música de las sirenas, una compilación de minificciones hispanoamericanas de los siglos XX y XXI, realizada por Juan Perucho, que es un especialista en sirenas. Al volumen le denominó Sirenario. Y bueno, aunque el corpus que propongo es breve y solo abarca los dos países latinoamericanos, México y Guatemala, me parece que sí nos permiten observar una tendencia, pues en esta antología aparecen otras minificciones donde se reitera esta representación, en la que aparece una sirena violentada, como en Infidelidad de Alberto Benza González de Perú, o La trainera de Mario Cruz, México, por mencionar algunas, pero esto es recurrente. Lo que evidencia una constante en la literatura breve latinoamericana, la denuncia de la violencia estructural padecida por las mujeres. Las minificciones tomadas para esta ponencia se alinean con la función actual de este género en Latinoamérica, que recoge la denuncia, la reflexión y amplía su alcance gracias a la brevedad con la que puede ser consumido. Como ejemplo de esto tenemos las antologías Basta, que fue un proyecto que inició en Argentina. El título era Basta, 100 mujeres contra la violencia de género, y este proyecto se replicó en México, Bolivia, Colombia y Venezuela. Actualmente, hay como estudios de que la minificción, por ser breve y por su brevedad, se puede leer mucho y que está recogiendo temas que nos interesan ahorita en nuestras realidades. Este género tiende a decir mucho con pocas palabras. Se trata de una narrativa brevísima en la que el lenguaje posee un alto poder de sugerencia. Lo más importante del texto es lo ausente, lo connotado, lo no dicho. Se trata de un golpe certero, de un tiro preciso,
en el medio del blanco, de una piedra lanzada al agua calma. Lo importante en todos los casos no es la acción en sí, sino las consecuencias generadas, las múltiples ondas expansivas. Leer minificción es quedarse pensando, meditando, reflexionando, y bueno, eso es como lo que tenía que decir de la minificción. ¿Le puedes cambiar de favor? Gracias. Ahora bien, la primera es La sirena violada de René Leiva, que cito a continuación y la pueden seguir aquí en la diapositiva. A pesar de eso que llaman pesquisas y de no contar con testigos ni sospechosos, a las autoridades del puerto no les cabe duda de que la sirena ha sido violada, de vuelta al mar lo más pronto posible. Un convencional silencio ha ido cubriendo el suceso. Los humildes pescadores saben, sin embargo, que el culpable repetirá su vileza. Un día de estos aparecerá otra sirena en la playa, atravesado el pecho con arpón y el anzuelo con la boca. Nos encontramos con una junta de pescadores que normalizan esta violencia en un convencional silencio. La sirena no se presenta como un monstruo ni como un ser bello, cruel y poderoso que hechiza a los hombres. Por el contrario, su figura se diluye en una naturaleza más próxima a la humana, es decir, presenta la violencia brutal de género que enfrentan muchas mujeres y su terrible tolerancia. Nos encontramos con un detalle que resulta perturbador. No hay investigación del hecho ni interés alguno por conocer lo sucedido. Los pescadores la devuelven al mar como se devuelve a los peces que no sirven, a aquellos que estorban. No se trata de un gesto simbólico para regresar al mar lo que le pertenece al mar, como pasa, por ejemplo, con la sal, ni de equilibrio natural, sino de un acto de descarte. El mar funciona como un recipiente donde se arrojan los desechos. De este modo, la minificción no solo expone una violencia extrema sobre el cuerpo femenino, sino también el mecanismo que la sostiene, la impunidad. Su pecho atravesado por la violencia y su boca privada de voz son arrojados a un espacio donde la violencia se oculta y se normaliza. La segunda minificción es Una cosa por otra, de Laura Elisa Vizcaíno, que voy a leer a continuación. Ocurrió que una mujer padecía de mal humor. Los médicos la examinaron y descubrieron una larga cola de pez que le impedía abrir las piernas. Se la quitaron y disfrutaron de la paciente hasta dejarla sin voz. Aquí nos encontramos con dos ideas que no se enuncian explícitamente, pero que forman parte del imaginario colectivo. De manera coloquial, en México, cuando una mujer tiene mal humor, suele decirse que es por falta de sexo, una afirmación inscrita en un contexto patriarcal que da por hecho que el malestar femenino solo puede explicarse por la ausencia de contacto masculino. Por otro lado, cuando una mujer mantiene relaciones sexuales, se dice que anda abriendo las piernas, expresión que carga una connotación moralizante. A partir de esto, puede inferirse que la mujer del relato estaba malhumorada por no tener sexo y que el verdadero problema era la cola que le impedía abrir las piernas. Así los médicos, figuras masculinas de autoridad, intervienen sin su consentimiento, la fuerzan y ejercen violencia sexual sobre su cuerpo. Por otro lado, el final de la minificción resulta estremecedor, pues la disfrutaron hasta dejarla sin voz. Con ello no solo le arrebatan la posibilidad de gritar o quejarse, sino que al tratarse de una sirena, la despojaron de su canto, símbolo central de su poder, y con ello de su capacidad de seducción, advertencia y resistencia. Al silenciarla no solo se le priva de un atributo mítico, sino que se le convierte en un cuerpo expuesto al deseo y al dominio masculino, incapaz de protestar, alertar o defenderse. Esta minificción recuerda en gran medida a otros relatos de la tradición oral, como ya lo había mencionado, en la que los hombres les quitan las piernas a las brujas y otras que intentan también quitarles sus poderes. Los hombres en ambos textos ni siquiera se sorprenden al descubrir de que se trata de sirenas. No es lo extraordinario lo que les llama la atención, sino la posibilidad de imponerse sobre sus cuerpos. Son ellos quienes las reducen, les quitan la voz, les cortan las colas, las atraviesan con arpones, les incrustan anzuelos en la boca, las violan o las matan. Todo como parte de un proceso de restitución patriarcal. Se trata de actos simbólicamente significativos en los que la violencia ejercida no solo las enmudece, sino que las restituye como cuerpos dominables dentro de la estructura de poder que las subordina. Estos relatos operan como una denuncia social de una violencia que, lejos de extinguirse, se reproduce en un eterno retorno que dialoga con la realidad.
pues aunque ficcionales, reproducen estructuras lógicas y relaciones de poder vigentes fuera del texto. Así las sirenas funcionan como figuras simbólicas que, si bien no existen en el plano real, remiten a condiciones que atraviesan a las mujeres, en particular en Latinoamérica, considerando que ambos autores pertenecen a este contexto y que además, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, la prevalencia de la violencia de género en Latinoamérica muestra tasas notablemente superiores en comparación con otras regiones del mundo. Asimismo, las principales causas de violencia de género son la desigualdad derivada de los comportamientos machistas y la asignación social de un rol pasivo al género femenino, lo que genera un entorno en el que esta problemática no solo es tolerada, sino muchas veces invisibilizada, pese a manifestarse de múltiples formas y afectar a la mayoría de las mujeres. Las sirenas no son mujeres, pero se les relaciona con lo femenino en el ámbito simbólico. Por ello, las sirenas ultrajadas que aparecen en las minificciones pueden ser un reflejo de estas problemáticas sociales. Estas minificciones se contrastan con las de la tradición oral, no con todas, claro, con un pequeño corpus, en la cual en la tradición oral todavía son representadas como criaturas poderosas, inteligentes y vengativas que mantienen su fuerza y autonomía frente a los hombres. Por ejemplo, en las sirenas de la isla de Sorreno, un marino logra contrarrestar su canto, el canto de las sirenas, las derrota y bueno, ellas desaparecen, mostrando cómo su poder puede ser enfrentado mediante la astucia. Pero ojo aquí, a pesar de que las derrotan, o sea, de que derrotan a las sirenas, en un principio representan un contrincante, o sea, es alguien que tiene poder. Lo que se detiene es la voz, más no se sobreponen sobre sus cuerpos. Y leyendo el relato completo, no lo pude traer por tiempo, pero es la historia de Ulises con las sirenas, solo que encontrada en otra versión. También tenemos otras que se encuentran en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, que encontré. La laguna era mujer y a la mujer le gustaban los hombres, que es recogida en Michoacán, en la cual, hay varios. Algunos dicen que la laguna era una sirena, algunos solo dicen que era una mujer poderosa. Recordemos que la sirena puede como mostrarse tal cual como sirena, pero también por ser algo híbrido y que tiene relación con el agua. Otra se encuentra en Yeyaú in Sihuamichtli, la sirena que se va, que es una leyenda recogida en Veracruz también, que también trata de una sirena que se enamora de un hombre y el hombre le pregunta por qué siempre llevaba pez para comer, ¿no? Si ellos no tenían para comprar pez, y un día el hombre la encuentra y los peces le salían del cuerpo y la ve. Ella se enoja y se va al mar, y de ahí parece que se explican como el inicio, el por qué hay rayos en el agua y cosas de ese estilo, y truenos, porque según creo que él es el trueno y ella es el rayo. Estas historias destacan también sus atributos físicos y simbólicos: cabello largo, voz melodiosa, habilidad musical, belleza y objetos como espejos, por ejemplo, peines, que refuerzan su capacidad de seducción, control y magia, consolidándolas como monstruos cautivadores y figuras que encarnan tanto peligro como misterio. Conclusiones. La sirena ha sido un ser mítico recurrente tanto en la cultura culta, escrita, como en la tradición, en la cultura escrita, como en la tradicional y popular por más de 3000 años. Sus características han sido interpretadas desde la conveniencia de los diferentes tiempos y culturas. Actualmente, en las minificciones analizadas en esta ponencia, observamos que ambas denuncian la violencia de género y que sirven como discurso simbólico de restitución patriarcal. Por otro lado, se observa que en las historias recogidas en el Canto de las Sirenas de Nieves Gómez López y José Manuel Pedrosa, que corresponden a la tradición oral, preservan las características simbólicas más arraigadas. En estos relatos, la sirena mantiene su relación con lo indomable, lo monstruoso femenino y lo misterioso. Su canto, su vínculo con el agua y su capacidad de hechizar son importantes para su configuración, lo que permite que subsista una memoria cultural resistente a los cambios ideológicos dominantes en otras formas de representación, como lo sería la literatura escrita. La figura de la sirena adquiere matices propios del territorio.
Se entrelaza con los conflictos de género, sobre todo con los relacionados a la violencia. Este contexto complejiza a la sirena, pues la convierte en una metáfora de resistencia, marginalidad o sometimiento, según la perspectiva de la cual se interprete. Su figura sirve como móvil para desarrollar un discurso más amplio sobre la mujer frente al orden patriarcal. Finalmente, es importante señalar que la transformación de la sirena y su reducción dentro de la estructura patriarcal se relaciona directamente con la realidad de muchas mujeres latinoamericanas. Las dinámicas de silenciamiento, control y violencia que se aplican sobre estos personajes mitológicos encuentran una resonancia en los sistemas sociales, culturales y políticos que perpetúan la desigualdad y violencia de género. Por lo tanto, la literatura no solo refleja la realidad, sino que también la cuestiona, la denuncia o la subvierte, según desde dónde se escriba y para qué. Ahí están las sirenas con patitas, las sirenas aves. Queda tiempo para preguntas, si alguien tiene alguna. Gracias. Bueno, felicidades, muy buenos trabajos. Con el texto de Adrián me quedé pensando en lo que reflexionabas al final sobre el torbellino como castigo o no, ¿no? En algún ejemplo que diste, el del hombre del caballo, que sí regresa el caballo y el señor no, pues sí parece un castigo, ¿no? Me hizo pensar en otros castigos meteorológicos, bueno, no sé si es meteorológico, castigos naturales como el rayo o el típico de cuando se abre la tierra y se traga a una persona, que siento que cada uno debe tener alguna implicación distinta, ¿no? Porque el torbellino es como que se los lleva, desaparece. En cambio, el que se lo traga a la tierra queda medio cuerpo por fuera para dar testimonio del castigo. Entonces, bueno, siento que por ahí puede haber una reflexión interesante que ya está planteada en tu texto, de hecho, pero digamos, nada más me hizo pensar en estos otros ejemplos. Y bueno, de Gabriel, qué bonita historia. Bueno, es bonita y en la versión que tú contaste es muy triste también. Pero bueno, entonces en las versiones más antiguas medievales del monje, esos monjes no envejecen, y en cambio este hombre sí va por ahí. Sí, bueno, el monje pues, si quieres, a lo mejor te paso el micrófono. Ese es como me quedó esa duda. Creo que lo planteaste así, que el monje no envejece porque es un rapto místico, mientras que pues para desgracia de Matías él sí envejece, y aparte ya su familia se fue. Y bueno, de Zweig me pareció muy interesante el recorrido que planteas y el contrapunto entre, pues, como la sirena en la literatura de autor está más empleada ya como un símbolo de denuncia de la violencia, pero qué bueno que la tradición oral mantenga todavía su poder, ¿no? Y te quería preguntar si, aparte de esas que comentaste de Michoacán, hay otras versiones como mexicanas sobre la sirena, porque creo que hay unas españolas, ¿no? ¿También las pusiste ahí? Ah, sí, es que se me pasaron aquí, pero... Bueno, pues eso, da para mucho más, pero sí. Muchas felicidades. La mía no era tanto. Ok, sí. O sea, sí, claro que me dice como mucho que pensar la parte como castigo relaciona al testimonio. Ahorita estaba hablando incluso con Jorge, porque en Torquemada me pareció que incluso él, el rastreo que hizo como de contra qué, con qué dialogar, ¿no? Que era, él lo hace como, incluso me platicaba, ¿no? De un par de tratados como de medicina,
un poco, digo, no nos habló de ellos, pero me los mencionaba ahorita, y me dejó pensando en ese huequito que sería interesante buscar sobre tratados de, no sé si decir meteorología para el momento, pero esta relación como de manifestaciones de la naturaleza, ¿no? Y la función que cumpla un poco el testimonio. Me encanta la de que dices, ¿no? De que queda la mitad. Es genial. Y creo que incluso en las tres podríamos ver igual esa forma que a mí me llama mucho la atención, como esa cosa como espontánea, ¿no? O sea, de repente se abre la tierra y ni modo, o sea, a quien le tocó. O el rayo es como, pues ibas caminando y te tocó. Es una cosa como muy de un momento así crucial, así muy, muy específico, muy dirigido a estos personajes que dan sus testimonios. Es muy interesante. Entonces me quedó como ese juego, esa intriga de ver otro tipo de textos que hablan como más de la naturaleza o de lo meteorológico, pero en clave muy científica respecto a esto, ¿no? Porque estamos contrastando, Jorge lo hizo, filosofía y prosa de ideas, ¿no? La miscelánea. Y le preguntaba yo, bueno, y no nos faltará un poco también el contraste del este otro léxico, ¿no? De lo que era como los tratados de medicina o algo así, y ver si incluso ahí hay imaginarios interesantes que también dialogan a nivel de la tradición oral. O sea, no desestimar que porque sean algo muy científico pudieron haber circulado, ¿no? También de alguna forma interesante. Me quedó mucho esa intriga, la estoy platicando ahorita con él. Para hacer Okay. lo tiene. Ok. Perfecto, lo anoto, gracias. De México todavía estoy buscando, en realidad, pero esos son los que encontré. En España como que encontré más. Ahí aparece la sirena peinándose, así como la vemos a veces como en las películas. Las capturan los pescadores, pero pueden hacer un trato con ella. O sea, hay una que le dice, déjame y te concedo deseos, ¿no? Y le empieza a dar deseos, le cumple los deseos al pescador, pero su esposa es muy avariciosa, entonces un día pide que la sirena vaya y le sirva a su casa, y entonces ya ahí la sirena se enoja, le quita todos los regalos, los deja en la miseria y se va, ¿no? Entonces sí aparece como esta sirena todavía fuerte, ¿no? Ajá, como poderosa. Sí, en realidad en estas tres versiones, hay una cuarta, ahorita hablo de esa, pero en estas tres versiones no se habla nada de un envejecimiento, así como entró a esa especie de bucle temporal, así es devuelto, ¿no? Como joven, lozano, y solo cae desfallecido cuando el milagro ha obrado. Bueno, ya en mi trabajo como más extenso, incluí otra versión que es la de los 7 durmientes, que está, ahí se me fue el nombre del libro, ahorita me acuerdo, pero en esta versión, si bien no hay un pajarillo de por medio, pero sí hay un sitio hierofánico, hay una cueva que funciona como una suerte de encanto. Se trata de unos refugiados del cristianismo que están huyendo de un rey que quiere asesinarlos, ¿no? Entonces estos monjes se internan en un boquete, en una cueva, y se ponen a meditar, a orar, y sin saberlo, pues se quedan allí. La cueva como que se cierra, y también pasan 300, 400 años y ellos regresan al pueblo. También allí empiezan a ver que las cosas no son como eran antes. Incluso uno de ellos trae unas monedas que no son de ese tiempo, ¿no? Y dicen, oye, esto ya no se usa, ¿no? ¿Me quieres ver la cara?, le dice el comerciante. Igual, ¿no? Pregunta, ¿no? Si quieren pregúntenle a mi familia, a un tal Pedro, ¿no? Que Pedro falleció hace tantos años, ¿no? Bueno, pero la diferencia aquí con estas versiones es que los durmientes, pues una vez que ha obrado el milagro, ellos igual se sientan como a meditar, y resplandecen, ¿no? Una luz los llena, los baña, y su cuerpo se queda como intacto, pero joven, lozano, ¿no? O sea, un cuerpo puro. Y en ese momento, pues son canonizados.
Ajá, pero bueno, esta versión es increíble, solo que ya no pude incluirla porque sí es muy extensa y me lleva a otros lados, pero sí, es muy bonita, ¿no? Gracias. Bueno, pues primero sí felicitarlos también. A mí algo que me da mucho gusto es también poder ver su proceso de reflexión, o sea, es decir, yo tengo una idea general de qué trabaja cada uno de ustedes y ver este proceso de reflexión que tienen en torno a la literatura tradicional, pues bueno, a mí me llena de mucha satisfacción porque pues descubren que está la tradición en toda la literatura independientemente de la época, ¿no? Y pues bueno, eso a mí me da mucho gusto también por ustedes. También los felicito porque pues es un trabajo que en efecto, o sea, se ve el trabajo de investigación, de la reflexión y de la búsqueda de fuentes, ¿no? O sea, esta tabla que nos presentas, pues es una herramienta que muchos utilizamos para hacer este tipo de trabajo con tantas versiones, ¿no? Y esa es la complejidad que tiene, y es muy rico que lo hayas presentado porque muchas veces es lo que no se ve en el trabajo. O sea, esto nosotros lo sabemos, lo vemos, pero ya cuando lees el trabajo, pues ya lo tienes todo bien digerido, ¿no? Pero aquí nos estás mostrando el proceso, ¿no? El cocimiento del artículo, digamos. Y bueno, me quedé pensando en lo de los torbellinos. Yo recuerdo en Michoacán un maestro me contaba que cuando eran niños, ellos lo que hacían era ir a enfrentar el torbellino. Era como si encontraban un torbellino, sobre todo porque estaban, pues era gente de campo. Entonces, pues allá se hacen mucho los remolinos en el campo abierto, y era un poco el juego de ahí viene el remolino, ¿quién lo va a ir a enfrentar? Y no cualquiera lo iba a enfrentar, ¿no? Y un poco era la idea del juego de ir a enfrentarlo y salir así todo despeinado, todo hecho de un desastre, ¿no? Pero bueno, me recordó mucho como esta idea de lo espontáneo del que hablas, ¿no? Y bueno, sin duda una de las referencias que cuando hablas de torbellino, de umbral y de los puentes, pues el Mago de Oz, ¿no? O sea, finalmente Dorita se va en un torbellino y llega, ¿no? al reino de Oz. Entonces creo que esa es otra forma de revitalizar esta idea del torbellino como umbral también, ¿no? Y bueno, en algunos textos, que ahorita no se me viene a la mente exactamente en cuál es en lo que lo leí, pues el torbellino también hay formas de buscar neutralizarlo, ¿no? O sea, así como se hacen cruces o se ponen ya sean machetes o dagas en las macetas para que deje de llover cuando la tormenta está así el temporal es tan fuerte. Hay también algunos, nada más que tendré que hacer más memoria, donde se busca cómo se puede contrarrestar el torbellino que viene, porque más pues es algo que lo ves venir, cada vez más es desastroso, ¿no? Pero bueno, eso me llamó mucho la atención también. Y bueno, Sveidi, a mí me llama también y me gusta mucho que hayas tomado las minificciones, porque justamente creo que dialogan muy bien con la tradición oral, ¿no? Es esta síntesis que busca, por lo menos, por ejemplo, la leyenda, inclusive el cuento, dialoga muy bien con la minificción, ¿no? O sea, es esto que sea tan condensado. Y bueno, pues sí creo que es bien interesante la reflexión que se puede hacer, porque finalmente la tradición es conservadora. Entonces, por eso las brujas que son descubiertas por el marido deben de tener un castigo, o deben de enfrentar la ley, o porque la tradición es así, es lo que conserva, ¿no? Pero finalmente, pues este contrapunto que viene con la minificción, pues es bien interesante porque o sea, yo no sé hasta qué punto la minificción pueda tener elementos de tradición oral, más allá del personaje, como en este caso la sirena, pero sí la ruptura con la parte conservadora de la tradición oral. Me parece que es bien interesante el diálogo que se puede establecer ahí también, ¿no? Entonces, bueno, pues felicitarlos, de verdad que me encantaron sus trabajos, pues me encantará leerlos también cuando ya salgan publicados y reunidos. Y pues bueno, felicitarlos a los 6, la verdad, y a Claudia, porque este tipo de trabajos a veces no se ven, o no tenemos nosotros como sus maestros, como sus futuros colegas también, forma de saber cómo fueron trabajando hasta
hasta que ya publican algo, ¿no? Entonces tener esta oportunidad de que lo vayan dialogando, de que nos lo vayan presentando, pues también es bien rico, ¿no? Y pues nada, muchas felicidades. Gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta por si alguien todavía... Oye, ahorita me recordaste ese personaje, hay un personaje del viejo oeste que cabalga torbellino. Ah, sí. El de los comerciales Marlboro. Pero es como un héroe épico del siglo XIX. Como el llanero solitario. Alguien así, pero anda cabalgando. Es decir, es estos personajes que son como épicos, pero también son grotescos y absolutamente fantásticos, como tipo Gargantúa y Pantaleón. Y son marginales. Son muy del pueblo, ¿no? Entonces son muy grandes, comen mucho y son capaces de hacer ese tipo de cosas extraordinarias, ¿no? Ok. Pero bueno. Sí. Bueno, de una vez ya que fue, ¿verdad? Sí, ya agarró. Bueno, ¿qué pasa? Pero es que ya se llama trampa, porque Bueno, sí, a mí me encantaron los trabajos desde que los empezaron a hacer y desde que empezaron a plantear las ideas. Me impresionó muchísimo, por ejemplo, sí, yo no lo había pensado, esta parte, o sea, sí es muy evidente en la tradición cuando se pierden los poderes por parte de eso, de la mujer cisne, que la mujer que se quita la piel y que la deja por ahí, el hombre en la sala, etcétera, ¿no? Entonces, no lo había pensado así como en efecto este rasgo también de patriarcado, ¿no? Y la fuerza que tiene, es decir, me gustó mucho ese planteamiento por lo que viene, ¿no? Y por supuesto que lo de los siete durmientes, que viene en la leyenda dorada, es una cosa extraordinaria, ¿no? Es decir, cómo también revisar todos estos aspectos desde la perspectiva de la literatura más actual, que creo que en la mayoría, creo que sí se ve, en todos los 6, y poderlo elaborar desde una perspectiva que no llega a ser, o sea, ustedes son muy conscientes de que se trata de textos del pasado, pero hacen el estudio del presente sin caer en el anacronismo. Y a mí eso me pareció bastante, o sea, difícil de llevar, pero al final lo consiguieron. Entonces también por eso muchas felicidades. Y bueno, por otro lado, es que sí hay una sirena, por ejemplo, los recogió esta Alejandra Sánchez, hay en la Huasteca, pero hay una sirena donadora, o sea, una sirena muy generosa, es muy parecida a la que dijiste de la que daba de comer, ¿no? Pues siempre además es esta relación con el hombre que primero pide y que primero ruega y luego después como que subyuga, ¿no? Entonces eso también es bastante interesante, así como tú lo ves, ¿no? Es decir, primero tienen contacto con él, pero luego abusan y se pierde, ¿no? E incluso se pierde el don también en estos casos, ¿no? Es el caso de esa sirena también, creo, la de Alejandra Sánchez. Entonces, si quieres, esa tesis también está en el Colson, ¿no? Por si la quieres revisar. Sí, gracias. Y de los torbellinos, pues sí, hay, en efecto, como estamos hablando de un periodo muy religioso, muy donde en efecto lo que tú estás comentando es lo que en efecto pasaba. Es decir, estamos luchando porque somos muy católicos, pero al mismo tiempo ya tenemos una percepción de que algo no está, o sea, sí lo podríamos explicar desde otra perspectiva, ¿no? Entonces es muy llamativo que en el Jardín de Flores Curiosas este hombre, el alter ego de él mismo, opte por la parte religiosa, ¿no? Que también por otro lado se explica porque había mucha censura y demás, ¿no? Pero seguramente sí vas a encontrar en cualquier tratado de la época elementos provenientes de la tradición que siempre están, aunque sea, incluso hoy en día también, de pronto yo me he encontrado tratados de medicina en el siglo XX donde vienen algunas creencias
que ya ahorita ya están muy desestimadas, ¿no? Pero pues mientras no haya manera tampoco de eso, de negarlo, pues se queda, ¿no? Lo digo, vale por otro lado, porque pues sí, está funcionando la medicina así como es. Entonces sí vas a encontrar mucho material, lo que sí te diría es hasta dónde. Entonces, tómatelo porque sí, son muchísimos los tratados, muchísimos, ¿no? Y no solo medicina, sino así también. También yo te iba a recomendar, hay ya como bastantes estudios sobre las catástrofes medioambientales. Hay incluso una sociedad, ahora que estuve en Nápoles, tienen una sociedad sobre catástrofes medioambientales, pues porque allá han tenido el Vesubio, o sea, vaya que lo conocen, es tema conocido. Pues bueno, si quieres luego te paso el dato, no sé si te sirva, pero en los pliegos de Corbel también hay mucha tradición. Justo me estaba acordando en un pliego de Vanegas, que es algo que vimos en la clase también. En el torbellino venía el pecado. Venían los 7 pecados ahí metidos en el torbellino y representados, ¿no? Sí, okay. Sí. El juego y todas esas cosas también. El vicio. Okay. Bueno, al final no les dije nada, pero muchas felicidades. Ya vamos a cambiar de tema de tesis. Sí. Bueno, pues a los que están en línea, que no me ven, pero gracias por acompañarnos y mil perdones por todos los contratiempos que pasamos. ¿Quieren comentar algo ustedes? Cerramos el coloquio. Muchas gracias por estar aquí. ¿Tienen que decir algo? ¿Lo tienes así? Ya, necesito.